Resumen de la lección 8 para el 24 de agosto de 2019. Uno de estos, mis hermanos, más pequeños, para memorizar. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo capítulo 25, verso 40. La enseñanza de Jesús se centra en lo que significa vivir como seguidor de Dios. Jesús nos insta a actuar con justicia, bondad y misericordia, así como Él mismo lo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Para Jesús, el reino de los cielos es una realidad de la que podemos formar parte. Es una forma de vida que funciona con un conjunto de prioridades, valores y principios morales diferentes de los reinos terrenales. En las enseñanzas de Jesús, descubrimos que servir a los demás es una forma en la que podemos ofrecer un servicio directo a Dios. Domingo 19 de agosto. El Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, los versos 2 al 11. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Jesús hablaba de reconocer la pobreza en nosotros mismos, también de la justicia, la humildad, la misericordia, la paz y la pureza de corazón. Estas cualidades prácticas hacen una gran diferencia en nuestra vida y en nuestro mundo cuando las vivimos. También Jesús instó a sus discípulos a ser sal y luz en el mundo. Mateo capítulo 5, los versos 13 al 14 y el 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos luz cuando iluminamos con nuestras palabras y ejemplo la vida de los demás. Para ser sal, hay que mezclarse con la gente, influenciando y mejorando la vida de quienes nos rodean. Lunes 19 de agosto. Vencer con el bien el mal. Mateo capítulo 5, versos 39 al 42. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La vida de la gente en el tiempo de Jesús era difícil. Tenían pocas opciones. Vivían bajo el gobierno autoritario del Imperio Romano, eran agobiados por los impuestos elevados y sobrecargados por la tradición religiosa. Jesús quería enseñarles a vivir con dignidad y valor, sin importar las circunstancias. Les enseñó a responder con integridad, a tratar a los opresores mejor de lo que merecían y con ello a resistirse a perder su humanidad. Mientras que los opresores intentaban ejercer su poder, la gente siempre tenía la libertad de elegir cómo responderles. A resistirse de manera no violenta y responder generosamente, exponían el mal de la opresión y la injusticia que se estaba cometiendo. No podemos evitar las injusticias, pero tenemos la libertad de elegir cómo reaccionar ante ellas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien.
el mal. Romanos capítulo 12, verso 21. Martes 20 de agosto, el buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 27. Aquel, hablando del intérprete de la ley, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Parece que muchos de los religiosos de aquella época dedicaban mucho tiempo debatiendo acerca de quién era el prójimo. El intérprete le hace a Jesús la pregunta tan discutida: ¿y quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10, verso 29. En respuesta, Jesús relató la historia del buen samaritano. Aunque la respuesta de Jesús a través de la parábola no definió la terminología de prójimo, de hecho, Jesús le estaba diciendo con ella: ve y sé prójimo de cualquiera que necesite tu ayuda. Leo de Deseado de toda la gente, página 460. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la ejecución de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Lucas capítulo 10, verso 30 al 34. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La mentalidad del sacerdote y del levita fue: si me detengo para ayudar a este hombre, ¿qué me sucederá? En cambio, la mentalidad del samaritano fue: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le sucederá? Cuando nos acercamos a Jesús para preguntarnos qué debemos hacer para heredar la vida eterna, su instrucción es ir y ser el prójimo de cualquier persona necesitada. Miércoles 21 de agosto, el rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, los versos 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. En esta parábola Jesús nos presenta la vida de dos hombres, uno muy rico y otro pobre y mendigo. Los necesitados, discapacitados o desamparados mendigaban fuera de los hogares de los ricos. Se esperaba que los ricos fueran generosos al compartir un poco de su riqueza para aliviar el sufrimiento de estos desafortunados. Lucas 16, 22 y 24. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Considerando la idea popular de nuestros tiempos y de la vida en el más allá, que también existía en la época de Jesús, la historia del hombre rico y Lázaro enseña que las decisiones que tomamos en esta vida son importantes para la próxima. La forma en que respondemos a aquellos que buscan o necesitan nuestra ayuda es una manera de demostrar cuáles son nuestras decisiones y nuestras prioridades. Lucas capítulo 12, versos 16 al 20.
También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Regocíjate, come, bebe. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Al igual que el rico de la parábola anterior, este solo tenía puesta su vista en esta vida y perdió la vida eterna. Estas parábolas nos enseñan la importancia de buscar primeramente el reino de Dios. Y esa búsqueda implica compartir con otros las bendiciones que recibimos. Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jueves 22 de agosto. Uno de estos, mis hermanos, más pequeños. Mateo capítulo 25, versos 31 al 32, 34 al 36 y el 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En la parábola de las ovejas y los cabritos, los justos hacen de la misericordia y el cuidado de los demás una forma de vida. Ni siquiera se plantean si deben hacerlo o no. No proclaman sus actos de bondad, ni buscan ninguna recompensa por ello. La declaración de Jesús de que cuando servimos a los demás, le estamos sirviendo a Él, debe transformar todas nuestras relaciones y aptitudes. Imagínate si pudieras invitar a Jesús a comer o visitarlo en el hospital o la cárcel. Jesús dijo: en cuanto lo hicisteis o no a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo capítulo 25, versículo 40. Leo de Ellen G. White, del libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 38, lo siguiente: Cristo derribó la muralla de separación, la egolatría, el prejuicio divisor del nacionalismo, y enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó a los hombres por encima del estrecho círculo que prescribía su egoísmo. Abolió toda frontera territorial y toda distinción artificial de estratos sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo de labor. Este ha sido el resumen de la lección número 8. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Les saluda el pastor Rafael Polanco.